A 13 grados de temperatura en Formigal ya fabrican nieve para la próxima temporada. Lo hacen gracias a unos generadores que les permite producir por encima de los 0 grados. A lo largo del mes se van a ir cubriendo pistas como esta de debutantes y la previsión es abrir la estación el 29 de noviembre. Y eso sin duda es un hito porque antes siempre dependíamos del cielo, del frío, y de esta manera, como sabéis que funcionan independientemente de la temperatura que tengamos exterior, pues nos permite eso, garantizar. Yo creo que puede decirse anecdótico la apertura, pero sobre todo dar estabilidad a lo largo de toda la temporada, que esa es la gran diferencia que no teníamos antes. También se han modernizado los cañones de nieve. En los últimos 2 años hay 500 nuevos solo en Formigal, más de 1000 con los de Panticosa, Cerler y Valdelinares. Necesitan menos agua y consumen un 30% menos de energía y se han construido 3 balsas de almacenamiento. En innovación, el Gobierno aragonés y Aramón han invertido 40 millones de euros. Defienden que las estaciones aragonesas están ya al mismo nivel que las del resto de España. Yo creo que es tan importante la inversión en concreto que estamos haciendo en innovación para permitir que el turismo de nieve siga siendo uno de los pilares fundamentales de la economía en la provincia de Huesca. Asegura Azcón que a todo el sector de la nieve con el Plan Pirineos han destinado más de 146 millones de euros en esta legislatura. Se suman, dice, a las inversiones para mejorar las comunicaciones y construir viviendas para trabajadores.